Mi familia olvidó mi cumpleaños durante 17 años. Mientras gastaban miles en mis hermanos, organicé mi propia fiesta de lujo sin invitarlos, y el slideshow que mostré los dejó destrozados. Tengo 25 años. Trabajo como desarrollador de software. Y hasta hace poco, básicamente viví toda mi vida sintiéndome como un fantasma en mi propia familia. Y necesito contar esto porque lo que pasó el año pasado finalmente me hizo entender que no estaba loco, que todo lo que sentí durante años era real y válido. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía como 8 años y fue mi cumpleaños. Bueno, técnicamente fue mi cumpleaños, pero nadie en mi casa parecía recordarlo. Me desperté esa mañana esperando, ya sabes, lo típico, que alguien dijera feliz cumpleaños, o que hubiera, aunque sea un pastel pequeño, pero nada. Mi mamá estaba ocupada preparando el almuerzo, mi papá leyendo el periódico, y mis hermanos haciendo sus cosas como si fuera un día cualquiera. Esperé todo el día pensando que tal vez era una sorpresa, que en algún momento iban a saltar y gritar sorpresa, pero nunca pasó. Al final del día mi mamá me vio y dijo, ay, cierto, feliz. Cumpleaños Alex, como si acabara de acordarse, y me dio un abrazo rápido antes de volver a lo que estaba haciendo. Lo que más me dolió fue que solo 2 semanas antes habían hecho una fiesta enorme para Vincent, mi hermano mayor. Estoy hablando de una fiesta con como 50 personas, decoraciones por toda la casa, un pastel de 3 pisos que debió costar una fortuna, regalos por montones, todo el show completo. Y luego para mí ni siquiera se acordaron hasta que ya era de noche. Recuerdo que pensé, bueno, tal vez el año que viene será diferente, tal vez solo fue un error, pero mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir porque ese patrón se repitió literalmente cada año de mi infancia y adolescencia. Cada maldito año. Déjame pintarte el cuadro completo de cómo era mi familia. Éramos 5. Mis padres, Vincent que es 3 años mayor que yo en el medio, y Charlotte que es 4 años menor. Y desde que tengo memoria, yo siempre fui el que no importaba tanto. ¿Me explico? Vincent era el Golden Child, el que hacía todo perfecto, el hijo prodigio que sacaba las mejores notas y jugaba fútbol, y básicamente podía hacer lo que quisiera, y mis papás lo adoraban. Charlotte era la bebé de la familia, la princesita que todos mimaban y protegían, y yo estaba en el medio, como flotando ahí, existiendo pero no realmente presente para ellos. Los cumpleaños eran el ejemplo perfecto de esto. Cuando Vincent cumplía años, mi mamá empezaba a planear con meses de anticipación. Hablaba con todos los tíos, los primos, los amigos de Vincent. Reservaba lugares, contrataba animadores cuando éramos chicos, después DJs cuando fuimos más grandes. Una vez para sus 15 mi mamá le organizó una fiesta temática de Star Wars con decoraciones personalizadas y hasta contrató a gente disfrazada de personajes. Debió haber costado miles de dólares, literalmente miles. Y Vincent se la pasaba presumiendo durante semanas antes y después. Y mis papás estaban ahí tomándole fotos a cada momento, súper orgullosos de la fiesta que habían organizado. Charlotte recibía el mismo tratamiento. Cuando cumplió 6 años, le hicieron una fiesta de princesas con un castillo inflable, magos, pintacaritas, regalos hasta el techo. A los 10, le organizaron una pijamada con todas sus amigas en un hotel, con spa incluido y todo. Mis papás se desvivían por hacer que cada cumpleaños de Charlotte fuera mágico e inolvidable. Y yo los veía hacer todo eso y pensaba, bueno, seguro cuando sea mi turno también van a hacer algo especial, pero nunca pasó. Para mis cumpleaños, si es que se acordaban a tiempo, era tipo, aquí tienes $50, cómprate algo, o te llevo a comer a donde quieras, pero nada más. Nunca hubo fiestas, nunca hubo decoraciones, nunca hubo ese esfuerzo de invitar a gente o hacer algo memorable. Cuando cumplí 13 años, que se supone es importante, ¿sabes lo que pasó? Mi mamá me dijo que me iba a hacer un pastel, pero estaba muy cansada. Así que terminamos comprando uno en el supermercado. Lo comimos los 5 en la mesa del comedor en plan súper rápido, porque Vincent tenía entrenamiento y Charlotte tenía clase de ballet, y eso fue todo. Literal 15 minutos y ya. Mientras tanto recuerdo que para los 13 de Vincent habían rentado un salón de fiestas completo con DJ y luces, y había como 70 personas ahí. Y no era solo los cumpleaños, era todo. Vincent jugaba fútbol, y mis papás iban a todos sus partidos, gritaban desde las gradas, lo apoyaban en todo. Yo intenté meterme al club de robótica en la secundaria, y cuando les conté mi mamá dijo, ah,
Qué bien. Y nunca más preguntó nada al respecto. Nunca fueron a ver ninguna de mis presentaciones o competencias. Charlotte empezó clases de violín, y mis papás la llevaban religiosamente cada semana. Le compraron un violín carísimo, iban a todos sus recitales. Yo les dije que quería aprender guitarra, y mi papá me dio una guitarra vieja que tenía guardada en el garaje y me dijo que buscara tutoriales en YouTube. Así era siempre. Ellos dos recibían atención, recursos, tiempo, y yo recibía migajas. Lo peor es que cuando traté de hablar sobre esto, tipo cuando tenía 16 años y finalmente junté el coraje para decirle a mi mamá que me sentía ignorado, ella se puso súper defensiva. Me dijo que estaba siendo dramático, que ellos me querían igual a todos, que yo era muy sensible y necesitaba madurar. Mi papá simplemente evitaba el tema, cambiaba de conversación cada vez que yo intentaba sacar el tema, y Vincent y Charlotte actuaban como si yo estuviera loco por siquiera sugerir que había favoritismo. Vincent me decía que dejara de quejarme y que agradeciera lo que tenía, y Charlotte no entendía nada porque para ella todo era perfecto. Así que eventualmente dejé de decir algo y solo acepté que así eran las cosas, que yo era el hijo del medio que no importaba tanto, y ya. Cuando me gradué de la preparatoria, mis papás fueron a la ceremonia. Sí, pero se la pasaron hablando de que Vincent acababa de conseguir una beca deportiva para la universidad y eso era lo más emocionante. Cuando entré a la universidad a estudiar ingeniería en software, mi mamá dijo, está bien, haz lo que quieras. Pero no con el orgullo y emoción que tuvo cuando Vincent fue aceptado en no sé cuántas universidades prestigiosas. Y cuando me fui a vivir solo a los 22 porque conseguí un trabajo bueno en otra ciudad, básicamente fue tipo, ok, adiós, mientras que cuando Vincent se fue de casa, fue todo un drama con lágrimas y cenas de despedida. Total que llegamos al año pasado, cuando cumplí 25. En ese momento, yo llevaba como 3 años con mi novia Rebeca, que es increíble, por cierto, y ella había visto toda esta dinámica familiar, y me había dicho 1000 veces que no era normal, que yo merecía mejor, y yo ya estaba en un punto de mi vida donde tenía un trabajo estable que pagaba bien, tenía buenos amigos, tenía a Rebeca, y estaba harto de sentirme mal por cómo me trataba mi familia. Así que como 2 meses antes de mi cumpleaños decidí, ¿ya sabes qué? Voy a hacer algo por mí mismo este año, algo grande que yo quiera hacer, no importa lo que piensen los demás. Empecé a planear en secreto. Primero decidí que iba a organizar mi propia fiesta de cumpleaños, pero no cualquier fiesta, sino algo elaborado como las que mis papás organizaban para Vincent y Charlotte. Renté un espacio en un hotel local que tenía un salón bonito con vista a la ciudad. Contraté un catering decente, compré decoraciones, hice invitaciones personalizadas. Invité a todos mis amigos del trabajo, amigos de la universidad, algunos primos con los que sí me llevaba bien, básicamente toda la gente que realmente me importaba. No invité a mis papás, ni a Vincent, ni a Charlotte, y esto es importante. No fue un olvido, fue una decisión deliberada. Y aquí viene la parte que sé que suena un poco petty, pero necesitaba hacerlo. Preparé un slideshow con fotos de todos mis cumpleaños desde que era niño. Fotos de los cumpleaños de Vincent y Charlotte con sus fiestas enormes y toda la familia ahí feliz. Y luego fotos mías en mis cumpleaños donde literal era solo yo con un pastel del supermercado o ni eso. La diferencia era brutal. O sea, no podías verlo y no darte cuenta de que algo estaba mal. Y al final del slideshow puse un mensaje que decía algo como, gracias a todos los que están aquí hoy celebrando conmigo de verdad, significa todo para mí. Pero espera, hay más. También decidí que iba a darme un regalo a mí mismo, algo grande. Reservé un crucero de lujo para 2 semanas, uno de esos que cuestan como $5,000 por persona, con camarote con balcón privado y todo. Iba a llevar a Rebeca, y también invité a mi mejor amigo Andrew y su novia. Básicamente, decidí gastar el dinero que había ahorrado en algo que yo quería, en lugar de seguir esperando a que mi familia me hiciera sentir especial. Llegó el día de la fiesta, y fue increíble. Tipo realmente perfecto. El lugar se veía hermoso. La comida estaba buenísima. Vinieron como 60 personas que realmente se preocupaban por mí. Cuando puse el slideshow, hubo un silencio incómodo al principio, porque todos se dieron cuenta de lo que estaba mostrando. Y luego la gente empezó a acercarse a abrazarme y decirme que merecía esto y mucho más. Fue súper emotivo, la verdad. Lloré un poco, lo admito.
Y luego cuando anuncié lo del crucero, todos gritaron y se emocionaron conmigo. Andrew me dijo después que nunca me había visto tan feliz. Y tenía razón, me sentía liberado de alguna manera. Obviamente mi familia se enteró de la fiesta porque varios de mis primos estuvieron ahí y publicaron fotos en redes sociales. Y entonces, empezaron los mensajes. Primero fue Vincent diciendo que estaba siendo inmaduro y dramático, que cómo me atrevía a no invitarlos, que la familia era lo más importante. Charlotte me mandó un mensaje larguísimo diciéndome que estaba dolida y que no entendía por qué la había excluido. Mi mamá me llamó como 10 veces seguidas hasta que finalmente contesté, y me gritó que era un malagradecido, que después de todo lo que habían hecho por mí así les pagaba, que estaba avergonzando a la familia. Mi papá no dijo nada al principio, lo cual era típico de él. Respondí a todos con el mismo mensaje básicamente. Algo como, nunca hicieron nada así por mí en 25 años, así que decidí hacerlo yo mismo, y no los invité, porque honestamente, no quería que arruinaran algo que finalmente era para mí. Eso los hizo enojar aún más. Mi mamá me mandó mensajes diciéndome que estaba siendo egoísta, que ellos siempre me habían tratado igual que a mis hermanos, que yo era el que estaba inventando problemas donde no los había. Vincent dijo que yo siempre había sido el porpoise dramático de la familia y que necesitaba crecer. Charlotte seguía insistiendo en que ella nunca me había hecho nada malo y no entendía por qué la castigaba. Tipo una semana después de la fiesta, mis papás aparecieron en mi departamento sin avisar. Mi papá tocó la puerta, y cuando abrí ahí, estaban los dos, con esas caras serias que ponen cuando creen que van a darte una lección. Mi mamá entró sin que la invitara y empezó con que necesitábamos hablar sobre mi comportamiento reciente, que había cruzado una línea, que necesitaba disculparme con toda la familia. Y yo ahí parado en mi propia sala pensando, ¿en serio están haciendo esto? Les dije que no tenía nada de qué disculparme, que por primera vez en mi vida había hecho algo especial para mí y no iba a sentirme mal por eso. Mi papá intentó ser el mediador, en plan, bueno hijo, entendemos que te sientas así, pero tu mamá está muy herida, tal vez todos podemos calmarnos y resolver esto como familia. Y yo dije, ¿dónde estaba esa preocupación por mis sentimientos todos estos años? ¿Dónde estaban cuando mis cumpleaños pasaban desapercibidos? ¿Dónde estaban cuando me sentía invisible en mi propia casa? Mi mamá se puso furiosa y dijo que estaba exagerando todo, que ellos habían sido buenos padres y yo estaba distorsionando la realidad para hacerme la víctima. Esa frase, hacerme la víctima, fue como un golpe en el estómago porque básicamente invalidaba todo lo que había sentido durante años. Les dije que se fueran. Les dije que hasta que pudieran admitir que me habían tratado diferente, que me habían ignorado y menospreciado, no tenía nada más que hablar con ellos. Mi mamá salió furiosa diciendo que algún día iba a madurar y darme cuenta de lo equivocado que estaba. Mi papá se quedó un momento más y dijo, tu mamá está muy alterada. Dale tiempo. Pero no reconoció nada de lo que le había dicho. Solo quería que yo fuera el que cediera, como siempre. 2 semanas después me fui al crucero con Rebecca y Andrew y su novia, y fue honestamente la mejor decisión que pude haber tomado. 2 semanas sin pensar en mi familia, sin mensajes de culpa, solo disfrutando. El crucero fue increíble. Visitamos como 6 países diferentes. Comimos en restaurantes elegantes todas las noches. Pasamos días enteros en la playa o explorando ciudades nuevas. Rebecca me dijo una noche mientras estábamos en el balcón de nuestro camarote viendo el océano, que nunca me había visto tan relajado, y tenía razón. Era como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Mientras estaba en el crucero, mi familia seguía mandándome mensajes. Los leía de vez en cuando, pero no respondía. Vincent diciendo que estaba siendo ridículo. Charlotte diciendo que la familia me extrañaba. Mi mamá alternando entre mensajes de enojo y mensajes más manipuladores tipo, no puedo creer que me estés haciendo esto. Me estás rompiendo el corazón. Pero yo ya había decidido que no iba a dejar que me volvieran a hacer sentir culpable por priorizarme a mí mismo. Cuando volví del crucero, básicamente corté contacto con ellos. Salí del chat grupal familiar, dejé de responder mensajes, dejé de ir a las reuniones familiares. Fue liberador, pero también extraño, ¿sabes? Porque por más tóxica que fuera la dinámica, eran mi familia, era lo único que conocía, pero también sabía que necesitaba hacer eso por mi salud mental, porque cada interacción con ellos me dejaba sintiéndome mal conmigo mismo. Me enfoqué en mi vida, en mi trabajo que iba muy bien,
en Rebeca, que era increíblemente comprensiva con todo esto, en mis amigos que se habían convertido en mi familia elegida. Como 6 meses después del crucero le propuse matrimonio a Rebeca en una cena romántica, y ella dijo que sí, y fue perfecto. Empezamos a planear la boda, algo pequeño e íntimo, solo con las personas que realmente nos importaban. Obviamente no invitamos a mis papás, ni a Vincent, ni a Charlotte. Invité a algunos primos que siempre habían sido buenos conmigo, pero la familia inmediata, no. La boda fue hermosa. Teníamos como 40 invitados en un lugar al aire libre con vista a un lago. Todo estaba saliendo perfecto hasta que en medio de la recepción, justo después de que Rebeca y yo habíamos tenido nuestro primer baile, vi a mi mamá entrando al lugar. No sé cómo se enteró de dónde era o cuándo, pero ahí estaba, caminando hacia mí con esa cara de determinación que conocía tan bien. El corazón se me hundió al pecho, porque sabía que iba a arruinar el momento. Mi mamá llegó hasta donde estaba yo, y Rebeca y empezó a hablar en voz alta, suficientemente alta para que varios invitados escucharan. Dijo algo como, no puedo creer que tu propio hijo no te invite a su boda, que esto era una vergüenza, que cómo podía hacerle esto después de que ella me había dado la vida. Rebeca intentó decirle que se fuera, que no estaba invitada, pero mi mamá me ignoró y siguió, diciendo que yo siempre había sido el problemático de la familia, que siempre estaba buscando atención, y que ahora estaba haciendo este show solo para lastimarla. Andrew y otros amigos tuvieron que escoltarla fuera del lugar mientras ella seguía gritando cosas. Dijo que yo era un hijo terrible, que me iba a arrepentir de esto, que la familia nunca me iba a perdonar. Fue humillante y doloroso, pero también en cierta forma confirmó que había tomado la decisión correcta de no invitarlos, porque incluso en mi boda, ella tenía que hacer todo sobre ella, sobre cómo ella se sentía herida, sin importarle que era mi día. Después de la boda, mi papá me llamó, y pensé que tal vez, solo tal vez, iba a estar de mi lado esta vez. Pero no. Me llamó para decirme que necesitaba disculparme con mi mamá, que estaba devastada, que hacer que la sacaran de la boda había sido demasiado lejos. Le pregunté si él alguna vez iba a reconocer cómo me habían tratado todos estos años, y hubo un silencio largo, y luego dijo, tu mamá hizo lo mejor que pudo, todos cometemos errores, tienes que aprender a perdonar. Básicamente, otra vez poniéndome la responsabilidad a mí de arreglar algo que yo no había roto. Le dije que no iba a seguir teniendo esta conversación, que si él no podía ver el problema, entonces no había nada más que decir. Colgué y me sentí, no sé, vacío pero también aliviado, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que debía haber cerrado hace años. Pero había una última cosa que necesitaba hacer. Como un mes después de la boda, fui a la casa de mi mamá, sola, sin Rebeca, toqué la puerta, y cuando abrió se sorprendió de verme. Le dije que necesitaba una respuesta honesta, solo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Vincent y Charlotte siempre fueron más importantes? ¿Por qué nunca fui suficiente para ella? Y esperaba que negara todo otra vez. Pero esta vez, no lo hizo. Mi mamá se quedó ahí parada en la entrada y me dijo, con una frialdad que nunca olvidaré, que Vincent siempre fue especial, que tenía talento y carisma, que Charlotte era su bebé y necesitaba más atención, y que yo, bueno, yo era diferente. Dijo que yo nunca me esforzaba tanto como Vincent, que era más callado y difícil de conectar, que ella simplemente respondía a la energía que cada uno de sus hijos le daba. Básicamente admitió que me había tratado diferente, y su justificación era que yo lo merecía menos porque no era tan excepcional como ellos. No lloré ahí enfrente de ella, me contuve, pero por dentro algo se rompió y al mismo tiempo algo se acomodó, porque finalmente tenía la confirmación de que no estaba loco, de que todo lo que había sentido era real. Le dije que gracias por ser honesta finalmente, y que espero que ella y Vincent y Charlotte fueran muy felices juntos, pero que yo no iba a ser parte de eso más. Me fui de esa casa, y supe que era la última vez que iba a intentar tener algún tipo de relación con ellos. Ahora han pasado como 8 meses desde todo eso. Rebeca y yo estamos viviendo juntos en nuestro departamento, estamos haciendo planes de mudarnos a una casa más grande el próximo año. Mi trabajo va increíble. Me ascendieron hace 3 meses y estoy liderando un proyecto importante. Paso tiempo con mis amigos que se han convertido en mi verdadera familia. Celebramos cumpleaños juntos, tenemos cenas, nos apoyamos mutuamente. Mi familia biológica intenta contactarme de vez en cuando, sobre todo en fechas importantes como Navidad, pero ya no respondo.
Bloqueé a mi mamá en todo después de esa última conversación, porque sus mensajes solo me hacían sentir mal. A veces me siento mal por cómo terminó todo. O sea, nunca pensé que iba a ser la persona que corta contacto con su familia completa, pero también sé que era necesario. No puedo seguir viviendo buscando la aprobación y el amor de gente que nunca me lo va a dar de la forma que necesito. Y lo que he aprendido es que la familia no es solo la gente con la que compartes sangre. Es la gente que te elige y te apoya y te hace sentir valioso. Rebeca me dijo hace poco que desde que corté contacto con ellos, me ve más feliz, más en paz, y creo que tiene razón. Ya no cargo con ese peso constante de sentirme inferior o ignorado. El mes pasado fue mi cumpleaños número 26, y lo celebré con Rebeca, Andrew y su novia, y algunos otros amigos cercanos. Fuimos a cenar a un restaurante bonito, y luego a un bar. Fue simple, sin grandes shows, pero me sentí más querido y apreciado en esas pocas horas que en todos los cumpleaños de mi infancia combinados. Rebeca me regaló una entrada para un concierto de mi banda favorita y me hizo un álbum de fotos de todos los momentos buenos que hemos compartido este último año. Lloré cuando lo vi porque me di cuenta de que esto es lo que se supone que se debe sentir, ser amado y celebrado por ser, simplemente yo. No sé qué va a pasar en el futuro, si algún día mi familia va a entender lo que hicieron, o si van a seguir creyendo que yo soy el problema. Honestamente, ya no me importa tanto como antes. He construido una vida que me hace feliz, con gente que realmente me valora, y eso es suficiente para mí. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si mis papás hubieran tratado a los tres igual, si me hubieran hecho sentir importante también. Pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo decidir cómo sigo adelante. Y he decidido seguir adelante sin ellos, rodeado de las personas que me ven, que me escuchan, que celebran cada parte de quien soy. Y la verdad, me siento más libre de lo que me he sentido en toda mi vida.